nos sirvan de testimonio y que un día participemos de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. En la primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, el relato del siervo sufriente de Yahvé, que es la aplicación real que se da en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Con mucha atención, escuchemos la lectura. Lectura del profeta Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado, ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba. Por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío. Acorrala una cauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío.
mi ropa, echa la suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Dios El pasaje de la segunda lectura está tomado de la carta de los Filipenses. San Pablo resalta el misterio del abajamiento de Dios que en Cristo se ha hecho semejante a nosotros. La obediencia del Hijo ha sido causa de salvación para todo el género humano. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Ahora vamos a escuchar el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos y meditemos con atención lo que Jesús nuestro Señor sufrió por nuestra salvación. Nos ponemos de pie y cantamos. alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas
Andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado en la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿A qué viene ese derroche de perfume? Podía haberse venido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. y criticaban a la mujer. Jesús replicó: Déjenla. ¿Por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado en embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: Vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda a preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando en la mesa cenando, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo? Él respondió: Uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero hay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y le dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús les contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y le dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren, para que no caigan en la tentación.
El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaban hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganselo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y les dijo, Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y le dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumpliera las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él se soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se presentó con los criados, cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este pueblo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aun esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías y el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y tapándole la cara, lo bofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé, ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera, hacia el zaguán, y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús,
Se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este les preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió. Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo. ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás. Con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato le dijo. ¿Quieren que les suelte el rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato le volvió a preguntar. ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron. Crucifícalo. Pilato les dijo. Pues qué mal han hecho. Ellos gritaron más fuerte. Crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forjaron una cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era mediodía cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda tú, que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, que el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas, hasta las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Miren, están llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos arrodillamos un momento. Nos ponemos de pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: ¿De veras este hombre era hijo de Dios? Había también unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé.
que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó, ya que ya hubiera muerto, y llamando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponía. Palabra del Señor. Los que puedan se sientan un momento. Hoy comienza la gran semana litúrgica que nos conduce a la Pascua, la muerte y resurrección del Señor, centro de nuestra fe cristiana. La Semana Santa pues es un tiempo de profunda vivencia religiosa, el misterio de Dios entregado por nosotros, la fuerza de su resurrección, como se expresaba San Pablo, nos convocan ante la cruz, que es el triunfo del amor sobre el odio, la esperanza frente a toda desesperación. El Evangelio de la entrada en Jerusalén con la procesión de la comunidad y los ramos debe servir para inaugurar la gran semana del cristianismo. Toda la tradición y hermosura de los ramos y palmas, no obstante, nos invita a introducirnos en aquella experiencia de ir a Jerusalén que el profeta de Galilea no podía eludir. Jesús sin duda ya sabía lo que le esperaba: el juicio, la condena y la muerte. Todo eso se ha representado y se representa estéticamente muchas veces, pero en torno a aquella Pascua del año 30 no había nada teatral, sino la dura realidad de alguien que sabe lo que quiere. Jesús no se deja ilusionar por los gritos de Hosana, porque no se sentía Mesías, y menos como algunos lo interpretaron. Estas aclamaciones justificarían más su juicio y su condena ante los poderosos que estaban esperando que llegara el profeta de Galilea a Jerusalén, y llegó. La lectura primera es uno de los cantos del siervo de Yahvé, el tercero. ¿Cuál es su mensaje? Nos abre a la ignominia de este mundo violento, cruel, frente a la fuerza de la mansedumbre del discípulo, del siervo de Dios, porque en su pasión Dios siempre estará con él. Es una lectura muy adecuada de preparación a la proclamación de la pasión del Domingo de Ramos, ya que fueron los primeros cristianos los que descubrieron en estos cantos que el Mesías había de sufrir si quería que su propuesta de salvación tuviera fuerza. El himno de la carta a los Filipenses, segunda lectura de la liturgia de la palabra, pone de manifiesto la fuerza de la fe con que los primeros cristianos cantaban en la liturgia y que Pablo recoge para las generaciones futuras como evangelio vivo del proceso de Dios, de Cristo el Hijo, el que quiso compartir con nosotros la vida, es más, que quiso llegar más allá de nuestra propia debilidad, hasta la debilidad de la muerte en cruz. Añadiría San Pablo, que es la muerte más escandalosa de la historia de la humanidad, para que quedara patente que nuestro Dios, al acompañarnos, no lo hace estéticamente, sino radicalmente. No es hoy el día de profundizar en este texto inaudito de Pablo. La pasión de Marcos debe servir de referencia de cómo el Hijo llegó hasta el final, la muerte en la cruz. El tríptico introductorio de la estructura de la pasión y muerte de Jesús, seguido de dos relatos paralelos el mismo día, capítulo 14 y 12, que le sirven para mostrar la misma realidad bajo dos aspectos diferentes. El primer relato, capítulo 14, versículos 12-26, se expone la clave teológica de la voluntariedad y el sentido de la entrega de Jesús en la Eucaristía. En el segundo capítulo 14, versículo 17,
15 y 47, describe su entrega en forma narrativa. El tríptico introductorio está enmarcado por la decisión de los dirigentes de dar muerte a Jesús y la traición de Judas. En medio se encuentra la escena de la unción de Betania. Esta última presenta las dos actitudes dentro de la comunidad de Jesús ante su muerte inminente. La primera, reflejada en la mujer que unge la cabeza de Jesús, corresponde a la de los verdaderos seguidores, a los que están dispuestos como Jesús a entregarse por entero a los demás, a aceptar como rey a Jesús crucificado. La segunda, representada por los que protestan de la acción de la mujer, corresponde a los que ven en la muerte solo un fracaso, a los que están dispuestos a dar cosas pero no su persona, a los que no comprenden que la verdadera ayuda a los pobres está en la entrega por ellos hasta el fin. El primer relato de la Pasión, capítulo 14, en clave teológica, forma también un tríptico enmarcado por la preparación de la última cena y la Eucaristía. En el centro, la denuncia del traidor. En contraste con la figura de la mujer que unge la cabeza de Jesús, este primer relato expresa la voluntariedad de la entrega y muerte de Jesús al ofrecer a los discípulos su cuerpo, es decir, su persona. Los invita a tomarlo a él y a su actividad como norma de vida. Él mismo le dará la fuerza suficiente para ello, su cuerpo como alimento. Al darles a beber su sangre, expresión de su entrega total, los invita a comprometerse con él en la salvación y liberación de los hombres, sin regateos y sin miedo a la muerte. El relato termina encaminándose todos hacia el Monte de los Olivos, símbolo del estado glorioso que constituye la meta de Jesús y de todos cuantos lo sigan en el compromiso. En el segundo relato de la Pasión, capítulo 14, versículos 27, 15 y 47, en forma narrativa se compone de un tríptico inicial y 3 secciones: el juicio ante el consejo judío, el juicio ante Pilato y la ejecución de la sentencia. El tríptico inicial consta del capítulo 14, versículo 27 al 31, de la predicción de la huida de los discípulos y anuncio de la negación de Pedro. Capítulo 14, versículo 32-42, llegada a Getsemaní, oración de Jesús e insolidaridad y distanciamiento de los discípulos. Jesús desea un final diferente, pero acepta desde el principio lo que el Padre decida. El Padre no puede impedir su final porque su amor al hombre no fuerza la libertad humana. El capítulo 14, versículo 43-50, rendimiento de Jesús y defección de todos los discípulos. Hay un intento de defender a Jesús con la violencia que él rechaza tajantemente. La detención de Jesús muestra la mala conciencia de las autoridades judías que no se han atrevido a apresarlo en público. El tríptico termina con un colofón, capítulo 14, versículos 51-52, mediante la cual en el momento de comenzar la pasión, Marcos señala simbólicamente su desenlace. El joven en paralelo con el que aparece en el sepulcro es figura de Jesús mismo, hecho prisionero, deja en manos de sus enemigos su vida mortal, es decir, la sábana, pero sigue vivo y libre. La primera sección describe el juicio de Jesús ante el Consejo Judío y consta de las siguientes partes. Reunión del Consejo, autoridad suprema del pueblo. Pedro sigue de lejos a Jesús, mostrando así su adhesión a él, pero no la disposición a hacer suyo el destino de Jesús. El juicio de Jesús, búsqueda inútil de una acusación que justifique la condena a muerte preconcebida. Silencio de Jesús ante la mala fe. Pregunta decisiva del sumo sacerdote formulada en correspondencia al título del Evangelio: Mesías, Hijo de Dios. Jesús declara ser ese Mesías, afirma su realeza y condición divina y anuncia una venida gloriosa suya que sus jueces van a presenciar en ella. Quedará patente que Dios está con Jesús y en contra de la institución que ellos representan. Jesús es acusado de blasfemia y unánimemente condenado a muerte. Jesús, objeto de burla, se desata el odio contra él. Se ridiculiza su calidad de profeta y la profecía que acaba de pronunciar. Y la triple negación de Pedro. La segunda sección describe el juicio de Jesús ante Pilato y consta de las siguientes partes.
Capítulo 15, versículo 1, entrega de Jesús al poder pagano. Capítulo 15, versículo 2 al 5, interrogatorio de Pilato. Capítulo 15, versículo 16 al 15, entre Barrabás, un asesino conocido, y Jesús. La multitud manipulada por sus dirigentes pide la condena a muerte de Jesús. Debilidad de Pilato que traiciona su propia convicción y acaba condenando a Jesús a la cruz. Capítulo 15, versículo 16-20, la burla de los soldados. Capítulo 15, versículo 21, Simón de Cirene, figura del seguidor de Jesús que ejerce la misión universal, es obligado a cargar con la cruz, cumpliendo así la condición del seguimiento. La tercera sección describe la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús y consta las siguientes partes. Capítulo 15, versículo 22-24, crucifixión. Jesús rechaza el vino drogado, da su vida voluntariamente y con plena conciencia, reparto de sus vestidos. Capítulo 15, 25-32, las burlas al rey de los judíos. Los ausentes, sumos sacerdotes y compañeros de suplicio se burlan de la realeza de Jesús. Capítulo 15, versículo 33-41, muerte de Jesús. Su grito expresa su confianza plena de Dios en medio de su fracaso. Los presentes interpretan mal su grito y uno de ellos le ofrece vinagre, expresión del odio. Al morir deja patente al amor de Dios por el hombre. El velo del santuario se rasgó. El centurión, representante del mundo pagano, descubre a Dios en Jesús muerto en la cruz. Las mujeres miran desde lejos, sin identificarse por falta de comprensión con la muerte de Jesús. Capítulo 15, versículo 42-47, sepultura de Jesús. La losa que tapa su sepulcro aparentemente acaba con la esperanza que había suscitado su persona. El recorrido por los relatos de la pasión del Señor que Marcos ha preparado con 3 anuncios a través de su marcha hacia Jerusalén no debería sorprender a sus discípulos, pero sin embargo los desconcertará de tal modo que abandonarán a Jesús, lo negarán como en el caso de Pedro y marcharán a Galilea. Parece como si la última cena con los suyos no hubiera sido más que un encuentro al que estaban acostumbrados, cuando en ella Jesús les ha adelantado su entrega más radical. A la hora de la verdad en el Calvario, no estarán a su derecha los hijos del Zebedeo, como arrogantes le habían pedido al maestro camino de Jerusalén, sino 2 malhechores. Esto obliga a Marcos a que el reconocimiento de quién es Jesús en el momento de su muerte lo pronuncie un pagano, un ateo, el centurión del pelotón romano de ejecución, quien proclama: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Como vemos, el relato no queda solamente en lo litúrgico, sino que lo teológico es de mucha más envergadura. ¿Nos hubiéramos nosotros quedado allí, junto al Calvario, o nos hubiéramos marchado también huyendo a nuestra Galilea? Todos los aspectos de la lectura de la Pasión en Marcos, entre otros muchos posibles, muestran esa teología de gran alcance cristiano, semejante a aquella que encontramos en Pablo, en la carta a los Corintios. Su fuerza se revela en la debilidad. Es lo que se ha llamado con gran acierto la sabiduría de la cruz, que es una sabiduría distinta a la que buscaban los griegos y los judíos. El Dios de la cruz, que es el que Marcos quiere presentarnos, no es Dios por ser poderoso, sino por ser débil y crucificado. Es evidente que este es un Dios que escandaliza. Por ello se ha permitido que sea un pagano quien al final de la pasión, en el fracaso aparente de la muerte, se atreva a confesar al crucificado como Hijo de Dios. Sin duda que el relato de la pasión de Marcos busca su punto más alto en la muerte de Jesús como una teofanía, en cuanto revela el poder de Dios que se manifiesta en la debilidad. Marcos pone de manifiesto, pues, que la lógica de Dios es muy distinta a la lógica humana. Pero es innegable que desde la cruz el Hijo de Dios confunde la sabiduría humana, la vanagloria, el poderío desbordante, porque frente a tanta miseria, Dios no puede ser un triunfador, sino un apasionado por el misterio de la muerte de Jesús, que ha vivido para darnos la libertad. Ave María Purísima.
De pie. Digamos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Imploremos, hermanos y hermanas, a quien tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente nuestras preces. Por la Iglesia, que sufre en sus miembros y que quiere hacer suyo los sufrimientos de toda la humanidad, para que sepa decir palabras de aliento y esperanza a los abatidos, oremos. Por nuestro país, para que el recuerdo y la celebración de la muerte y resurrección de Cristo nos consolide en la paz y la fraternidad, oremos. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que fijando su mirada en el cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo paciente, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria, oremos. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor, para que su muerte y resurrección se cumplan en nuestra vida, oremos. Te rogamos, Señor, oyemos. Protégenos, Señor, Salvador nuestro, y concédenos misericordiosamente tus auxilios temporales y eternos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos unimos ahora al sacrificio de Cristo en la cruz, junto al pan y el vino. Nos ofrecemos a Dios como ofrenda agradable a sus ojos. Cantamos.
Señor es nuestro manjar. Porque hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado. Por salvar a los culpables con su muerte, borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección te salvado el Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Elías y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, San Óscar Arnulfo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, me invito de que entres en mi casa. Una palabra que me bastará para sanarme.
Cristo se ha inmolado por nosotros y nos entrega en su cuerpo y en su sangre como alimento para nuestra alma. Acerquémonos a recibirle, guardando la distancia adecuada y haciendo filas únicamente en los lugares señalizados.
en la misma comunión. Dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el pan de los fuertes que del cielo descendió. Este es el vino de la fiesta que enardece el corazón. Dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el cuerpo de Cristo, entregado por amor. Esta es la sangre de Cristo, alianza eterna con Dios. Dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el pan del camino de la peregrinación. Este es el pan de la vida y de la resurrección. Dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el pan de los hijos, preparado con amor. Este es el pan compartido en la misma comunión. Dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la mesa que alegra el corazón.
Oremos. Fortalecidos con todo el santo misterio, te dirigimos esta súplica, Señor. Del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente de sentarse los que puedan. Vamos a este día, por designación del párroco, a bendecir dos nuevos ministros que van a, ministros extraordinarios de la comunión, que nos van a ayudar con llevar la comunión a los enfermos y cuando es necesario distribuirla también en la Santa Eucaristía. Pedimos a los elegidos que se acerquen, por favor. Queridos hermanos, ustedes han sido elegidos dentro de la comunidad para llevar la comunión a los enfermos y animarlos en la fe, consolarlos también y ayudar en la parroquia, en las Santas Eucaristías, para la distribución de la Santa Eucaristía. Vamos por lo tanto a pedirles a ustedes que delante de la comunidad asuman algunos compromisos. Van a decir si me comprometo. ¿Se comprometen a participar plena y activamente de la Santa Eucaristía? ¿Se comprometen a tener el pleno cuidado del Santísimo Sacramento? Sí, me comprometo. Ahora van a decir si estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a llevar el santo viático a los hermanos enfermos o ancianos? Sí, estoy dispuesto. Ahora van a profesar la fe. ¿Creen un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado? Sí creo. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí creo. Oremos.
El Señor les bendiga a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Queridos hermanos y hermanas, para distribuir la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, a los hermanos enfermos y la Santa Eucaristía. El Señor, quien hizo en ustedes esta obra, la lleve a buen término. Les decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde cuenta para que lo vea la comunidad. Queridos hermanos y hermanas, presentamos a los dos nuevos ministros de la Eucaristía. Le damos un aplauso de felicitación. Muy bien, felicidades. Nuevos ministros, Dios les bendiga. Avisos. Las charlas cuaresmales serán a las 6 de la tarde, el lunes, martes y miércoles. Estaban distribuidas para mujeres, hombres y jóvenes, pero pueden venir los que quieran a los 3 días. A las 6 de la tarde. Hoy es cuarto domingo del mes. Las señoras de la Caridad estarán recibiendo las ofrendas para ayudar a los asilos de ancianos San Vicente del Favor y San José. Todo lo que quiera colaborar con los ancianitos de los asilos les agradecemos profundamente. El próximo domingo 4 de abril se tendrá la Pascua Juvenil en Casa de Retiro Cristo Rey. Animamos a todos los jóvenes a participar de esta actividad, la cual dará inicio a las 8 de la mañana. En cuanto a la distribución para la Semana Santa en las actividades del Tríodo Pascual, a las 9 de la mañana del día jueves 1 de abril será la misa crismal en la Catedral de San Vicente. A las 2 de la tarde será la procesión de Jesús Vendado, sale aquí de la parroquia San Miguel. A las 5 de la tarde será la misa de la Cena del Señor. A las 10 de la noche será la procesión del Silencio. El Viernes Santo, a las 9 de la mañana el Vía Crucis. A las 3 de la tarde los Santos Oficios. A las 5:30 de la tarde el Sermón de la Montaña. El Sermón del Descendimiento en la parroquia del Calvario. A las 6 de la tarde la procesión del Santo Entierro sale de la parroquia del Calvario. El sábado 3 de abril, a las 8 de la mañana, bendición de agua y artículos religiosos y animalitos también. A las 4 de la tarde la procesión de la Soledad. A las 7 de la noche la vigilia pascual. Domingo 4 de abril, procesión del Señor resucitado. A las 4 de la mañana sale del Calvario. Inmediatamente cuando venga la procesión, la Santa Misa. Proclamas matrimoniales. Desea encontrar el matrimonio Marvin Antonio Majano Rodríguez con María Jocelyn Abarca Mejía, Ángela de Alberto Mercado Ortiz con Iris Eduvina Ángel Castillo, José Arsenio Flores Durán con Guadalupe Miranda Mercado. Si alguien conoce algún impedimento, por favor, comunicar a tiempo. De pie. Los que quieran otra vez bendecir, o que no han bendecido las palmas, pues después de la Santa Misa, ahí abajo se quedan un ratito para poder rociarles con el agua bendita. El Señor esté con ustedes. Inclinen su rostro para recibir la bendición. El Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo os ha dado ejemplo de amor, os conceda por vuestra entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones. Amén. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que dejó de ustedes la muerte eterna, obtengan el don de una vida sin fin. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participen un día en su resurrección gloriosa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y las acompañe siempre. Dulce Madre, no te alejes, Cristo de mi parte. Tengo conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como verdadera Madre, te bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla de la vida. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. De prima de Dios pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la celestial milicia, lanza al infierno por el divino poder a Satanás y demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. La Santa Misa ha terminado. Pueden ir en paz.
somos reverentes al sagrario. Dios espera Cristo Rey de las naciones, para dar a los cansados corazones el alivio que solo Él les puede dar. Para dar a los cansados corazones el alivio que solo Él les puede dar. Yo te adoro, Cristo Rey de las naciones, yo te adoro con amor y con fe viva. No permitas, Jesús mío, que te olvide este pobre miserable pecador. No permitas, Jesús mío, que te olvide este pobre miserable pecador. Llego hasta ti en reverencia, adorando a tu excelsa majestad. En la hostia ocultado su presencia, concediendo a las almas su amistad. En la hostia ocultado su presencia, concediendo a las almas su amistad. Yo te adoro, Cristo Rey de las naciones, yo te adoro con amor y con fe viva. No permitas, Jesús mío, que te olvide este pobre y miserable pecador. No permitas, Jesús mío, que te olvide este pobre y miserable pecador. Siempre va a pasar por eso.